Hola, bienvenido al taller de historietas de Powa. Vamos a estar viendo todo el asunto de qué es una historieta, cómic, manga, TVO, tira cómica, todo lo que sea arte secuencial y cómo se puede hacer de cero hasta un producto terminado y publicado. Pero primero tenemos que ver qué es una historieta, o cómic, o manga, o TVO, o tira cómica. Todo es arte secuencial. ¿Qué es arte secuencial? O sea, son ilustraciones, es arte que va en una secuencia. Es como una línea de tiempo, una serie de eventos que es fragmentada en imágenes, en cuadros y viñetas, que son dispuestos sobre una página. Y casi siempre viene con globos de texto que acompañan las ilustraciones. Entonces nos cuentan lo que pasa en un correr de tiempo sobre una sola ilustración que hay en una sola hoja. Así que cada página tiene varias viñetas que representan distintos momentos o el mismo momento desde distintos ángulos de cámara, y va de a poco contándonos una historia. Hay versiones que son tan simples como una tira cómica acá, que tiene, viste, 3 cuadritos y te cuentan un chiste, y otros que son tan complejos como una novela gráfica que te cuentan una historia enorme, llena de detalles, que te va contando pila de elementos, tramas, subtramas y de todo un poco, y tienen, en vez de una sola tirita, llegan a tener cientos de páginas, a veces miles incluso. A veces que hay una serie de novelas gráficas y todo. Pero a la hora de empezar a hacer una historieta, o cómic, o manga, o TVO, tira cómica, es ¿dónde arrancamos? Y en realidad podemos arrancar de cualquier lugar. Podemos arrancar con una idea, podemos arrancar con un personaje, con una historia, un mensaje, un diseño, hasta una imagen que queremos ver. O sea, podemos arrancar con cualquier cosa. No hay ninguna idea que sea tan estúpida como para no hacerla. O sea, el medio del cómic, en realidad, a diferencia del cine o la animación, es un medio donde simplemente lo dibujamos y está ahí. O sea, si queremos que haya una nave espacial, dibujamos un platillo volador, una nave espacial, y no tenemos que asegurarnos de que sea la cosa más realista del mundo. Porque en realidad el arte de la historieta no es tanto el apartado de qué tan realista o qué tan elaborado puedes detallar, sino que también puedes contar una historia. Y para esto lo más importante siempre es la claridad, de principio a fin. Hay pila de estilos de cómic que son muy simplistas, muy minimalistas, tienen muy pocas líneas, y otros que tienen millones de líneas, pero así como no es uno mejor que el otro, es simplemente una herramienta de cómo lo usas. Son como diferentes colores a la hora de pintar algo. Y entonces es lo que vos elegís que sea más adecuado tanto para tus habilidades como para tu historia. Entonces tenemos que ver qué es lo que queremos hacer. Queremos que sea un cómic tradicional, 20 páginas. Queremos algo que sea tipo una tira corta de 3 viñetas, un mini cómic capaz, de esos que uno puede imprimir uno mismo. ¿Es algo que va a ir impreso o es algo como un webcómic, algo que va a salir en internet, que vos visitas un sitio de internet y podés ver las páginas ahí, las tiras? ¿Acaso va a ser una novela gráfica? ¿Vamos a tener que tener una serie de historias? ¿O capaz es una historia corta nada más que va a estar en medio de una antología, de un compilado de otras historias cortas? Es una elección que tenemos que tomar desde el principio para saber, ya que las historietas son, de vuelta, tiempo fragmentado en imágenes, o una historia que es convertida en cuadritos. La pregunta es, ¿cuánto espacio vamos a tener para hacerlo? ¿Cuánto precisamos para contar la historia que queremos? O, dado un cierto espacio, ¿qué historia podemos contar con ese espacio? Entonces es normal que empecemos a anotar ideas, cosas que vamos a hacer. Es muy común arrancar, cuando ya tenemos definido un poco hasta dónde vamos a ir, a hacer como bocetitos de cómo van a ser las páginas una vez que empecemos a dibujarlas. Entonces, para no dibujar todas las páginas y después darte cuenta que precisabas más o menos y arrepentirte y eliminar cosas, mejor arrancar con algo mucho más simple, que son los thumbs, que son como bocetitos chiquititos, que de esa manera, hechos solamente con fosforitos, vemos dónde vamos a poner los cuadros, dónde vamos a poner las viñetas, dónde va a ir el texto, qué estaría haciendo qué personaje, en cuántos cuadros contamos cada parte y cuántas páginas vamos a precisar para contar eso. Podemos escribir un guión que no hay un formato fijo, pero que puede ser de algo que te diga cuadro a cuadro lo que está pasando, como algo que dice que pasa en cada página, o algo que simplemente te cuenta la historia y vos después rellenás todo y después le pones los textos. O sea,
Hay varias formas de enfrentar esto, pero les recomiendo arrancar con el bocetito para ir fijándose cuántas páginas precisan para poder resolver la historieta que van a contar. Después ya pueden pasar, cuando estén satisfechos con un thumb que les guste, pueden pasar a los lápices y arrancar a hacer las páginas en sí. Tengan cuidado de vuelta sabiendo si lo van a mostrar por internet o en formato impreso, de que el nivel de detalle que le pongan, la cantidad de texto que pongan, va a depender mucho también del tamaño de la hoja o del formato donde estés proyectando esta historia corta. O larga, como la historia que quieran, pero el tema es que la historieta precisa tener un mínimo tamaño para que puedas leerlo y entenderlo. Así como si pones una letra microscópica, no la vas a poder leer sin un microscopio. Tengan noción del tamaño que va a ocupar y el espacio que van a tener para poder meter el texto y la imagen, y que se entienda. Recuerden que la claridad y la comprensión es lo principal con el tema de la historieta. Entonces lo que tenemos que hacer es tener en cuenta eso cuando estemos haciendo la página, el tamaño en el que vamos a hacer. Es recomendable trabajar en un tamaño más grande para achicar, porque si lo hacen en chico y lo estiran, los resultados no pueden ser los que están buscando. Entonces trabajen primero con lápices, o si están trabajando en digital, hagan primero una base en una capa, con bocetos de qué es lo que van a hacer, cómo lo van a establecer, y empiecen a afinarlo, borren las líneas que no les sirvan, vayan tratando de definirlo más, y pueden terminarlo directamente en lápiz hoy por hoy porque se puede reproducir bastante bien, o pueden pasar a tintas y después colorearlo, o saltar del lápiz al color. Ustedes fíjense bien qué es lo que sirve más. Para una reproducción blanco y negro es bastante común que las tintas, algo entintado con blanco y negro puro, tenga un mejor resultado a la hora de ser reproducido. Pero hoy en día vale todo. Aparte, capaz si están trabajando para un webcómic, pueden hacerlo con lo que sea. Hay cómics que se pueden hacer con recortes y todo, no es necesariamente todo dibujado. Es un tema de contar la historia en imágenes fragmentadas, en papel. Es el único lugar donde el espacio y el tiempo son uno mismo. Una vez que ya lo tengan con lápices, tinta y color, pueden pasar a toda la parte que es el letreado, el lettering. Ya pueden agarrar y agregar los textos. Si lo tienen en papel, pueden escanearlo y pasarlo a la computadora. Si están trabajando en digital, bueno, háganlo todo ahí directamente. Y organicen entonces todo el tema de las páginas. Ahora, entra el tema de qué quieren hacer con este cómic. Es un cómic que ustedes van a estar mandándoselo a alguien más para que lo edite, o sea, una revista ya establecida que publica historietas, y entonces ustedes lo mandan y el editor tiene que ver esto y aprobarlo o no y publicarlo, o pueden ustedes ir directamente a publicarlo solo. La autoedición tiene sus pros y sus contras. Si continuamente estás solamente vos haciendo todo sin pedirle opiniones a nadie, hay muy poco espacio para crecimiento personal si no tenés un nivel de autocrítica suficientemente decente. Pero siempre podés tener a alguien que te dé una opinión honesta que te pueda ayudar a mejorar. Entonces, lo que tenés que hacer en caso de estar participando con un editor es saber a qué revista apuntar, saber la clase de contenido que quieren. Hay varias revistas que aceptan material de autores jóvenes, y otros que aceptan solamente material de personajes de ellos. Entonces tenés que mostrar una historia con personajes de ellos, pero vos no tenés los derechos. O sea, no podés vender la historieta por tu propia cuenta después. No es algo que vos puedas sacar provecho. La historia termina siendo de ellos porque es propiedad intelectual de ellos. En cambio, si estás trabajando con autoedición y con tus propias historias y tus propios personajes, entonces sí tenés derechos sobre ellos y podés hacer con ellos lo que quieras. El tema es que tenés que hacerte cargo de otra manera. El tema de ir a una imprenta, por ejemplo, de los costos que hay que pagar, todo esto es algo que tenés que manejar vos. Tenés que familiarizarte un poco con los tamaños, las escalas de impresión, los tamaños de letra, los costos, la duración, los diseños, los tipos de historia, el color, si es color o no es color, qué tipo de papel vas a usar para imprimirlo, porque podés imprimir en un papel normal, pero podés imprimir en un papel coteado que es como brillante y a veces queda es muy bueno para las tapas en particular. Tenés que familiarizarte con todo esto para ver cómo es que lo vas a llevar. Y para conseguir esto de una manera decente,
hay que tomar algunas consideraciones. Entonces, les voy a pasar unos tips para hacer algunas revistas autoeditadas, tanto un mini cómic como una revista normal. Y es cuestión de probar y ver lo que sale. ¿Cómo armamos las hojas? Las páginas, en particular, de cómo las vamos a hacer, no siempre son solamente hojas sueltas que uno imprime y listo, sino que lo ideal para hacer una revista más común como las que esperamos son hojas dobladas que terminan incluyendo un total de 4 páginas. Como podemos ver acá, tenemos primero la primera, segunda, tercera y cuarta página, en el caso de que fuéramos a usar solamente esa placa de papel de corrido. Pero no siempre se maneja solamente una, a veces se ponen más de una y se ponen 2. Entonces el orden va a variar, ponemos la primera y segunda en una, tercera y cuarta en la siguiente, después quinta y sexta, y después tenemos que ajustar para lo que es la séptima y octava. O sea, cuantas más hojas tengan, más páginas tengan, más se les va a complicar. Para esto siempre tiene que ser un múltiplo de 4, entonces asegúrense de tener suficiente material y o suficientes páginas para poder llenar esas hojas de manera adecuada. Cuando una vez ya diagramaste una especie de archivo doble faz, una imagen para una carilla y otra imagen para la otra carilla, que eso después se imprima en doble faz, podemos armar una revista poniendo las páginas una sobre la otra y luego doblando, engrampando y agregando una tapa, que les recomiendo poner una tapa color que es un poquito más llamativa. Pero en caso de que esto ya sea más complejo de lo que precisaban, podemos hacer algo más simple como es un mini cómic. Para hacer un mini cómic de 8 páginas, que están incluyendo la portada y la contraportada, simplemente agarremos una hoja normal, por ejemplo una 4, y la doblamos 2 veces. Y ven que nos queda como un librito chiquito que sería el equivalente a poner 2 hojas una dentro de la otra. Lo que podemos hacer es, de esta manera, ir marcando cuáles van a ser las hojas, cuáles van a ser las páginas que van a estar ocupando cada uno de los segmentos de la hoja. De esta manera nos vamos asegurando de cuál es la orientación que tienen que tener en la página, en la hoja final, y cuántas páginas precisamos y dónde vamos a ubicar cada uno de los elementos. Entonces, por ejemplo, la página 1 podría ser la portada y la página 8 podría ser la contraportada. Y de un lado tenemos la página 1, 8, 4 y 5, y del otro lado vamos a tener las páginas 2, 7, 3 y 6. Y van a ver que están unas para un lado y otras para otro. Tengo por acá un ejemplo de el minicómic de Mutargo, que verán que las páginas están ordenadas unas de un lado, otras del otro, pero siguen la numeración que teníamos en la otra hoja que pusimos de ejemplo. Una vez que ya pudimos imprimir esto o fotocopiamos las páginas y no pasamos por computadores, fuimos directo más artesanales, doblamos esta hoja doble faz primero a la mitad hacia arriba y verán que tenemos de esta manera de un lado la portada y contraportada y del otro lado vamos a tener las páginas centrales. Doblamos una vez más y vamos a tener ya lo que se parece al librito efectivamente con el que vamos a estar trabajando. Ahora es cuestión de engrampar en el medio para que de esta manera las páginas se mantengan juntas, y lo que vamos a hacer a continuación es cortar el borde superior, que es donde está el doblez que hicimos para unir las páginas, y entonces lo recortamos y se van a liberar las páginas y van a quedar como dos planchitas, 2 hojas engrampadas una dentro de la otra, que nos va a dar un total de 8 páginas en un minicómic que pueden agarrar y repartir a todos sus amigos y familia, o venderlo, o regalarlo, o lo que quieran. Bueno, con esta versión simple y rápida de cómo hacer tu propia historieta, me despido, y por cualquier pregunta, ya saben.